Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. En nuestro último capítulo, definimos los trastornos de la comunicación, diferenciando entre los déficits en la comprensión del lenguaje y los problemas en la producción del habla. Hoy, vamos un paso más allá para responder a la pregunta fundamental, ¿por qué se producen? Profundizaremos en la ciencia detrás de la tartamudez, explicando por qué no es un problema psicológico sino una disfunción motora neurobiológica. Desentrañaremos cómo el trastorno del lenguaje se relaciona con la genética y la actividad atípica en las áreas de Broca y Wernicke. Además, veremos la distinción crucial entre la apraxia del habla, una falla de planificación cerebral, y el trastorno fonológico. Finalmente, abordaremos el trastorno de la comunicación social, pragmática, y la complejidad de distinguirlo del autismo. Prepárense para entender cómo los logopedas y neuropsicólogos diagnostican estas condiciones con pruebas estandarizadas y análisis observacional, sentando las bases para una intervención efectiva. Comencemos. Los trastornos de la comunicación se producen debido a una compleja interacción de factores neurobiológicos y genéticos que afectan las estructuras cerebrales responsables de la comprensión, lenguaje, y la producción, habla, de la comunicación. A continuación, veremos por qué se producen y cómo se estudian diagnósticas los principales trastornos de la comunicación. Este trastorno se caracteriza por déficits en el uso, expresivo, y o la comprensión, receptivo, del sistema de símbolos lingüísticos, vocabulario, gramática, sintaxis. El trastorno del lenguaje, TL, tiene una base fuertemente genética y neurobiológica. Factores genéticos. Es común que exista un historial familiar de dificultades de lenguaje. Se han identificado genes de riesgo que pueden estar implicados en el desarrollo neuronal, particularmente en áreas relacionadas con el lenguaje. Neurobiología. Estudios sugieren diferencias en la estructura y la conectividad de las regiones cerebrales del hemisferio izquierdo dominantes para el lenguaje, como el área de Broca, producción y gramática, y el área de Wernicke, comprensión. Estas áreas pueden mostrar un desarrollo atípico o una coordinación ineficiente. Déficit de procesamiento auditivo. Una teoría postula que el TL se debe a una dificultad para procesar los sonidos rápidos y breves del habla, lo que dificulta al cerebro mapear el sonido con su significado. El diagnóstico lo realiza un logopeda, patólogo del lenguaje y el habla, y o un neuropsicólogo. Evaluación estandarizada. Se utilizan pruebas normativas, basadas en la edad y el desarrollo, para medir el vocabulario receptivo, lo que entiende, y el vocabulario expresivo, lo que usa, así como la complejidad gramatical de las oraciones que produce. Observación clínica. Se evalúa la capacidad del niño para seguir instrucciones de complejidad creciente, participar en la conversación bidireccional y contar historias. Descarte de otras causas. Es crucial descartar otras causas como la discapacidad intelectual, problemas de audición o el trastorno del espectro autista, TEA, que también pueden cursar con déficits de lenguaje. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo. Se caracteriza por alteraciones persistentes en la fluidez y la temporización del habla. El tartamudeo es un trastorno con una clara base neurobiológica y motora. No es causado por ansiedad, trauma psicológico o la crianza. Factores genéticos. La heredabilidad es significativa. Las investigaciones apuntan a genes específicos que podrían influir en el desarrollo de las vías neuronales del habla. Neurobiología. Los estudios de neuroimagen indican diferencias en la actividad y conectividad del cerebro. Se observa una actividad excesiva en el hemisferio derecho, que normalmente no está especializado en el habla, y una disfunción en las redes motoras que coordinan la respiración, las cuerdas vocales y la articulación. Disfunción motora del habla. El problema central es un fallo en la coordinación temporizada de los músculos utilizados para el habla, causando interrupciones en el flujo. El diagnóstico es clínico y observacional, llevado a cabo por un logopeda con especialización en fluidez. Medición de la frecuencia y el tipo de disfluencia. El terapeuta cuantifica el porcentaje de sílabas o palabras que son disfluentes, repeticiones, prolongaciones, bloqueos, durante el habla espontánea. Análisis de la atención. Se evalúan los comportamientos secundarios o de evitación, por ejemplo, parpadeo, tensión facial, movimientos de cabeza, uso de palabras de relleno, que la persona utiliza para intentar superar el tartamudeo. Evaluación del impacto emocional.
Se mide el grado de ansiedad social y el impacto del trastorno en la vida diaria de la persona, ya que el componente emocional es una consecuencia, no la causa, del tartamudeo. Trastorno fonológico y apraxia del habla en la infancia. Dificultades del habla. Estos trastornos afectan la producción de sonidos del habla. Trastorno fonológico. Causa principal. Déficit cognitivo-lingüístico. La dificultad reside en la organización mental de los sonidos, fonemas, dentro de las reglas del lenguaje. El niño no sabe cómo contrastar un sonido con otro para crear significado, lo que resulta en la sustitución o eliminación sistemática de sonidos. Apraxia del habla en la infancia. Causa principal. Déficit de planificación motora. El cerebro tiene problemas para generar los comandos motores correctos para que los músculos del habla, lengua, labios, mandíbula, se muevan de forma precisa y secuencial para producir los sonidos deseados. No es una debilidad muscular, sino una falla en el software de planificación. Estudio y diagnóstico. Evaluación de la articulación. El logopeda utiliza pruebas de articulación para identificar los patrones de error específicos, qué sonidos se sustituyen, omiten o distorsionan. Prueba de la inteligibilidad. Claridad del habla se evalúa que también puede ser entendido el niño por oyentes no familiarizados. Diagnóstico diferencial. Así el diagnóstico de apraxia se realiza mediante un análisis minucioso de las características del habla que indican una inconsistencia en la producción. El niño dice la misma palabra de manera diferente cada vez, y la dificultad para secuenciar los sonidos. Trastorno de la comunicación social, pragmática. Se caracteriza por un déficit primario en el uso social del lenguaje y la comunicación, la pragmática. Las causas se superponen con las del TEA, aunque este trastorno se diagnostica cuando no se cumplen los criterios para los patrones restringidos y repetitivos del autismo. Neurobiología social. Se relaciona con un desarrollo atípico de las áreas cerebrales que sustentan la cognición social y la teoría de la mente, la capacidad de inferir los estados mentales de otros. Disfunción ejecutiva. Puede implicar dificultades de la función ejecutiva, como la flexibilidad cognitiva para ajustar el lenguaje al contexto o la inhibición para evitar interrumpir o hablar en exceso. Estudio y diagnóstico. El diagnóstico es observacional y contextualmente sensible. Evaluación pragmática. Se utiliza la observación directa y escalas de calificación para evaluar cómo la persona utiliza el lenguaje en situaciones sociales estructuradas. Habilidades clave. El evaluador busca déficits en tomar turnos, iniciar y finalizar temas de conversación, interpretar el lenguaje no literal, sarcasmo, ironía, y ajustar el registro. Por ejemplo, hablarle diferente a un jefe que a un amigo. Diferenciación con TEA. El diagnóstico requiere que la persona no presente los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos que son necesarios para el diagnóstico de TEA. Hemos completado nuestro análisis de las causas y el diagnóstico de los principales trastornos de la comunicación. La conclusión clave es que la comunicación es un proceso complejo que puede fallar en cualquiera de sus etapas, desde la organización fonológica en el cerebro, la planificación motora del habla, hasta la interpretación social del contexto. Es vital entender que condiciones como el tartamudeo son de origen neurobiológico y genético, lo que elimina el estigma de la culpa o la ansiedad. El diagnóstico, realizado por especialistas como los logopedas, es un proceso metódico que va más allá de escuchar cómo habla una persona, midiendo la comprensión receptiva, la precisión motora y la funcionalidad pragmática en la vida diaria, y siempre descartando otras condiciones como la discapacidad intelectual o el autismo. La detección temprana de estos trastornos permite la intervención oportuna, fortaleciendo las vías neuronales y ayudando a la persona a ganar la confianza necesaria para compartir su voz y su mundo. Si esta inmersión profunda en la neurobiología de la comunicación te ha sido útil, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo de Descifrando la Psique.